Hola, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todas a esta nueva jornada de la 19ª Semana de la Memoria Histórica de los Derechos Humanos. Hoy justamente hemos organizado pues, una mesa conversatorio entre las 4 personas que se encuentran aquí y que, bueno, que quería pues, hacer pues, solamente pues, una breve reseña, unas breves palabras de cada uno de ellos y de ellas. Pues precisamente tenemos aquí a Sergio Riesco, que es coordinador de la Red Memoria, que es una red de centros y docentes por la memoria histórica. A Sergio también, yo como docente lo tenía localizado pues por un manual de texto de historia contemporánea para cuarto de la ESO, pues que me gustaba mucho, entre ellos pues que sí abordaba, entre otros aspectos, el aspecto de la represión franquista y otras cuestiones. Él es catedrático de Geografía e Historia de bachillerato, ahora en excedencia. También pues, ha trabajado sobre políticas públicas de memoria y, bueno, y él pues, ha trabajado también como profesor de Historia e Instituciones Económicas y trabaja como profesor de Historia e Instituciones Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Luego, por otro lado, pues tenemos a María García Alonso, doctora en Antropología Social y Cultural por la UNED, que es directora, por otro lado, pues directora del Instituto Universitario de Humanidades y Patrimonio y también miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional de Memoria y de Derechos Humanos de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED. Por otro lado, también tenemos a César Layana, doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra y en la actualidad es el jefe de la sección de documentación del Instituto Navarro de la Memoria. Más recientemente también pues, miembro del comité organizador de los 2 congresos que se han hecho, del Congreso Internacional de Historia con Memoria a la Educación en Navarra. Concretamente el último de estos congresos pues, fue en noviembre del año pasado, pero a raíz de este congreso, pues también más recientemente, hace pocas semanas, la primera semana de octubre, este mes, pues se ha hecho un encuentro escolar de Red Memoria, por otro lado, pues que ha reunido pues a 150 personas entre profesorado, alumnado, justamente allí en Pamplona, ¿no? Que fue el encuentro. Y por último, en esta mesa, en este conversatorio, pues como moderador, pues también tenemos aquí de nuevo, tenemos pues el placer de traer de nuevo este año a la Semana de la Memoria Histórica a José Miguel Gastón Aguas, que es director del Instituto Navarro de la Memoria, pues dentro de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra. ¿Vale? Una vez presentados, se me ha venido a la cabeza, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy concretamente, pues esta mesa, este conversatorio, pues tiene el título de El auge del fascismo y la memoria en las aulas, en el ámbito educativo. Y bueno, ya con esto, yo ya presento a los ponentes y ya pues me retiro. Vale, pues gracias. Gracias, Dani. Bueno, en primer lugar, gracias a Recuerdo y Dignidad por seguir manteniendo la llama de la memoria en esta ciudad y en esta provincia, en esta tierra. Para nosotros, desde Navarra, hay que decirlo así, con claridad, vuestro trabajo es referencial. Lo ha sido en los últimos años, desde que os conocemos, y consideramos que, bueno, que si en otros lugares, en otros territorios, en otras provincias existiese un trabajo similar, pues otro gallo nos cantaría. Entonces, desde esta perspectiva, agradeceros que nos hayáis invitado, agradeceros, como digo, que mantengáis año tras año este nivel de presencia y sobre todo de participación. Tampoco es habitual encontrar salas llenas, medio llenas, en ámbitos de la memoria. Y, bueno,
hoy la idea es que no demos una charla o no den una charla cada una de las personas que están acompañándome en la mesa, sino la idea sería que se generase un conversatorio entre ellas, una conversación. Es decir, yo voy a ir planteando algunas cuestiones y a raíz o a partir de esas cuestiones me gustaría que tanto ellos como ella fueran interpelándose, fueran no cuestionando, pero sí fortaleciendo los relatos y los discursos que se vayan planteando. Y luego al final de todas las intervenciones que se vayan haciendo, pues generar también una interacción con vosotros y con vosotras para que podáis ir planteando aquellas dudas, aquellas reflexiones que consideréis oportunas. Quiero partir de un elemento que está muy de actualidad. Ayer por la noche el programa de 24 horas, La Noche, de Xavier Fortes, emitió un macro reportaje de 2 horas, desde las 10 hasta las 12 y pico, que hablaba sobre las fosas del franquismo. Y en uno de los momentos, al margen de narrar, de contar las experiencias y las emociones que inundaron a los familiares que en el caso de Navarra fueron a buscar a sus seres queridos en el 78, 79, 80, hubo una pregunta que se le planteó al secretario de Estado de Memoria Democrática, que yo creo que es un poco el eje en torno al cual debe girar todo lo que vamos a reflexionar hoy. Y es cómo en el ámbito educativo se están afrontando cuestiones vinculadas a la memoria, y mucho más en un momento como el actual, donde la extrema derecha, la ultraderecha, no solamente en el Estado español, sino a nivel de Europa, está avanzando electoralmente, está avanzando mediáticamente, y por lo tanto está comiendo un espacio que hasta ese momento pues tenían otras fuerzas. O quizás se está ocultando una realidad que demoscópicamente o electoralmente ya estaba presente. Entonces, la primera pregunta que os quiero hacer va vinculado un poco con esto. ¿Esa expansión de la ultraderecha es real? ¿Es una expansión de la ultraderecha o de la extrema derecha, o es una expansión también de lo que serían políticas de exclusión del diferente? No solamente vinculado a la memoria, sino vinculado también a lo que puede ser la condición humana. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de avance de la ultraderecha, de esas políticas de exclusión? Es necesario que, sobre todo cuando hablamos en el ámbito educativo, le pongamos nombre claramente a lo que está ocurriendo para que podamos abordar este tipo de cuestiones en la sociedad y en especial en el aula. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Quién quiere abrir el melón? Sergio, estás el último. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y agradecer desde luego a Recuerdo y Dignidad la invitación, y si me apetece 20 segundos dedicar mi contacto con Recuerdo y Dignidad nace por una cosa muy educativa y muy bonita. Es que un alumno mío que en el Instituto de la Cabrera, que era Ibai, hijo de Elena, socia de Recuerdo y Dignidad, un día faltó a clase porque tenía que ir con su tío Iván a unas exhumaciones aquí en las casas, ¿no? Entonces, realmente lo que me dio es un pretexto para poder hablar en el aula ese día de por qué no estaba Ibai en clase, y bueno, pues es un recuerdo muy bonito que tengo, y desde entonces pues hemos podido entablar cierta relación. Bueno, en relación a esto que plantea Josemi, claro, creo que el título nos costaba un poco cuando lo hablábamos un poco entre los miembros de esta mesa, ¿no? Entre quienes estamos aquí, ¿no? El auge del fascismo y la memoria en las aulas. El caso que he visto, así escrito en el programa, hay una cesura "y la memoria en las aulas" que ayuda mucho, ¿no? La sensación o la percepción que yo tengo, y que es muy personal, y que todas estas cosas, como muy bien dice Josemi, son para que las compartamos luego. Aquí no creo que ninguno podamos sentar cátedra sobre ninguna cosa. Es esa idea de que más está dirigido no al tema del blanqueamiento del franquismo, como al tema de la exclusión, al tema del rechazo a todo lo que nos sirve para vivir en este mundo del siglo XXI, pero no queremos prestarle atención, o no queremos compartir derechos con ellos. Y las tres cosas que yo percibo más visibles de esa exclusión es el tema de los migrantes, es el tema del feminismo, y es el tema también, de alguna manera, de la memoria, o de cuestionar un relato determinado, un relato canónico sobre el franquismo que sigue existiendo. Entonces,
considero que no es una cuestión única dedicada al auge del fascismo, a la defensa de estas cuestiones, sino a todo lo que es diferente y lo que de alguna manera nos vale, pero molesta. También es cierto que en el caso de María y mío venimos de una región donde están las cosas muy soliviantadas, es decir, la alteración social, la tensión que hay, el estar dispuestos a dar la batalla por cualquier cosa también hace que tengamos una percepción un poco, a veces yo creo que nos puede hasta llegar a confundir, ¿no? Que no, ni todo el Estado es eso, ni toda Europa es eso. Ahora bien, yo aquí ya dejo medio planteada también una cosa que es la que las últimas semanas es a la que le doy más vueltas, ¿no? Que es que mientras en Italia, en Alemania, acaba el nazismo, acaba el régimen de Mussolini, acaba la Segunda Guerra Mundial y hay una memoria antifascista compartida por la gran mayoría de la sociedad, pues en España, después de 1945, hubo 30 años de dictadura más legislativamente hubo 32 años, hasta 2007, en el que no se hizo nada relacionado con el tema de la memoria, la llamemos histórica, democrática, que pienso que es lo de menos. Y eso creo que condiciona mucho el tablero, las reglas del juego, ¿no? Bueno, yo como hemos decidido que vamos a conversar, yo también quiero retomar alguna cosa de las que ha dicho mi compañero, ¿no? Sergio. Bueno, muchísimas gracias por haberme traído aquí. Es la primera vez que participo en un acto de recuerdo y dignidad, aunque no en algún tipo de encuentro compartido de reflexión con el resto de los participantes de esta mesa. Claro, él decía, una de las preguntas que nos hacíamos cuando empezábamos a preparar este encuentro es si estábamos cómodos o no con esa expresión auge del fascismo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no estábamos cómodas con esa expresión, precisamente porque nuestro foco, y por eso retomo las palabras de Sergio, está más en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las ideas sobre exclusión, más que el fascismo en sí mismo. El fascismo ha tenido muchas derivaciones, muchas caras, ¿no? Y me parece también que la imagen que podemos tener sobre qué está ocurriendo en la sociedad y qué está ocurriendo con nuestros jóvenes cambia mucho cuando lo hablamos desde el punto de vista global, lo hablamos desde un punto de vista mediático o lo hablamos desde lo local. En lo local están pasando cosas que de alguna manera están contrarrestando o están ayudando a que esa expresión auge del fascismo quede un poco matizada. Luego seguimos. Bueno, pues yo también... Sí, yo también me sumo, ¿no?, a este agradecimiento y también al gusto por estar aquí en este acto. Y además me da mucha alegría que esté aquí este recuerdo a la causa palestina, ¿no? Porque para mí, cuando hablamos de memoria, si la memoria no nos sirve para abordar nuestro presente y abordar nuestro futuro, yo creo que esa memoria a mí no me interesa, no tiene mucho valor, ¿no? Y entonces, si hoy no somos capaces de reflexionar también con lo que está ocurriendo en concreto en Gaza, y luego antes ocurrió en otros sitios, ocurrirá después, pues creo que estamos un poco desenfocados, ¿no? Les acabo de contar a mis compañeros de mesa que yo he hecho una pequeña trampa a la hora de preparar esto. Yo soy también profesor asociado en la Universidad Pública de Navarra y doy clases a jóvenes que son ya graduados en historia o geografía o en historia del arte, bellas artes, que están formando para ser profesoras de secundaria, ¿no? Y bueno, ayer yo llegué y les dije, mirad, mañana tengo que ir a Soria y resulta que vamos a juntarnos una serie de personas de estas edades.
indeterminadas que tenemos. Y vamos a hablar de qué está pasando entre los jóvenes, pero no vamos a hablar jóvenes. Digo, yo me parece que sería interesante, ¿no? Estaba hablando de un grupo de unos 25 alumnos y alumnas estaban allá y bueno, pues estuvimos charlando. Les dije, bueno, podéis, si queréis, yo os pongo las preguntas. Estaban trabajando en unos grupos en torno a una situación de aprendizaje que estamos haciendo. Y lo habláis un cuarto de hora y luego hacemos una apuesta un cuarto de hora. Y digo, bueno, ya está bien, ¿no? Y estuvimos hora y media al final, ¿no? Tuvimos que, y al final hubo que cortarlo un poco porque teníamos que acabar alguna cosa necesariamente, no porque el debate no diera para más, ¿no? Y una de las cosas que bueno, yo me di cuenta también, que era una sensación que comparto, es que a mí no me es fácil dar respuestas a esto que estamos planteando, ¿no? Y no me es sencillo comprenderlo. Y comprobé que tampoco a ellos les resulta del todo sencillo, ¿no? Yo creo que hay unos componentes, bueno, ante la pregunta que has hecho, a ver, electoralmente es indudable que la ultraderecha está avanzando. Sin embargo, el otro día, cuando ese famoso dato de la encuesta del CIS, ¿no? que bueno, como que un 20-21% de los jóvenes eran nostálgicos del franquismo, y bueno, la gente se ha asustado mucho. Y dije, joder, pues en los años 80, cuando yo estudiaba, me tocó estudiar los jesuitas, yo creo que eran más, o sea, que no seamos tan, a veces, no sé, yo creo que en algunas cosas nos fustigamos demasiado. ¿Qué es lo que ha cambiado sustancialmente? Pues que ese franquismo salía en las distancias cortas, salía en clase, pero sociológicamente vivía, pero necesitaba tener una proyección política de moderación, ¿no? Entonces todo eso ha estado encubierto durante décadas con una expresión política que, bueno, de vez en cuando emergía un poco, pero eso estaba ahí. Y la transmisión familiar que haya podido haber, yo creo que ha venido por esos ámbitos. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso ha sido, y no es un fenómeno exclusivamente aquí, es que eso ya tiene una expresión política articulada y sobre todo que se haya generado una sensación entre sectores sociales, no solo jóvenes, pero especialmente jóvenes, de que eso da un cierto prestigio, ¿no? Y hay un orgullo de ser ultraderechista. Y quizá eso es lo más novedoso. ¿Por qué? Porque además, unido a los medios que tenemos, estamos constantemente viendo una tras otra cada una de esos folclores que se organizan con diferentes motivos, ¿no? Entonces, probablemente una de las cosas que quizá tendremos que hacer es, sin negar los riesgos, que yo no los quiero negar, pero es dimensionarlos, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer. Y luego yo me gustaría que pusiéramos sobre la mesa una cuestión que salió ayer y me parece muy interesante, porque una parte de lo que habéis planteado tiene que ver con lo que se está llamando guerra cultural, ¿no? Pero ayer se ponía sobre la mesa también dónde está el otro componente, ¿no? Que en ese momento actual del capitalismo, y bueno, el precedente histórico también nos da lecciones al respecto, pues quizá el capitalismo, ya sabéis que es muy, muy flexible, ¿no? Y puede tomar de las formas políticas que pueda precisar. En algún momento puede ser bueno, pues muy compatible con unas políticas bipartidistas, con una cierta tranquilidad social, y en otros momentos que hay que ser más invasivo contra derechos consolidados, etcétera, bueno, pues impulsar formas políticas más próximas a lo que era el fascismo clásico, pues seguramente tiene algo que ver. Y no es ajeno a eso que todos esos grandes oligarcas que se han creado en 20 años, esa es otra de las novedades, ¿no? Siempre nosotros hablábamos de los Rockefeller, de los magnates aquellos del petróleo de Texas, un poco el capital judío también, los bancos.
Pero ahora han salido pues 5 o 6, decimos, ¿no? Que no, esos son la cara visible, ¿no? Pero, y que además son un poco estrafalarios algunos de ellos, ¿no? Y que sin embargo están marcando muy directamente hacia dónde tiene que ir nuestro mundo, pero desde la perspectiva del capitalismo, ¿no? Y yo creo que esa reflexión a mí me pareció muy interesante. Bueno, María, voy por ti ahora. Vale, me parece bien. Bueno, hay una cuestión que yo creo que a todos y a todas nos ocupa buena parte del tiempo cuando hablamos de memoria e incluso de los otros asuntos que caracterizarían esa política de exclusión que comentaba Sergio, el feminismo, la migración. Me refiero a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los discursos de odio que en estas redes sociales se están vertiendo constantemente, a la manipulación que desde los medios de comunicación se está desarrollando. En el caso de la memoria, el negacionismo, es un concepto que se está también introduciendo con naturalidad. Me atrevería a decir también el intrusismo, que en algunos medios de comunicación va produciéndose por parte de diferentes sectores, con una intención clara de manipular especialmente a las nuevas generaciones, los nuevos influencers, chicos y chicas, que van creando tendencia. Es decir, es una cuestión que yo creo que está a la orden del día. En este sentido, me gustaría preguntaros algo muy sencillo. ¿Qué influencia consideráis que tienen todos estos procesos en la formación de nuestro alumnado? ¿Y en qué medida están orientando a nuestro alumnado, a nuestra juventud, y por lo tanto condicionando su presente y sobre todo el futuro? Incluso yendo más allá, como decías también César, en cuanto a la configuración de ese presente a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. Es decir, ¿en qué medida todo esto va desarrollando una tendencia ante la cual habrá algo que decir? Bueno, a diferencia de mis compañeros, yo he trabajado mucho con jóvenes y con maestros, pero no me he dedicado a la docencia directa en secundaria o en primaria, ¿no? Yo soy de profesión antropóloga social. Lo que sí he ido viendo es lo difícil que es desmontar esos estereotipos. Es muy difícil que la escuela pueda salir al exterior y el exterior permear la escuela de una manera que evite el que constantemente se estén bombardeando con este tipo de ideas un poco radicales, que yo creo que también tiene que ver con una, se decía antes, esa especie de halo de misterio o de heroicidad que tiene ahora la ultraderecha, que antes pues no tenía. O sea, me parece que durante mucho tiempo había como una corriente un poco larvada que consideraba que ese tipo de cosas no se debían decir, pero realmente estaban. O sea, también ha habido como una ceguera por parte de sectores quizá de la izquierda que pensaban que eso no iba a volver a ocurrir, ¿no? Yo me acuerdo, analizando otro proceso que tiene una derivación relativa con la presencia en las aulas de este radicalismo, un proyecto que dirigí sobre todo este proceso de beatificaciones de mártires de la guerra civil que se ha producido en España y que se ha producido a nivel europeo en los últimos años, desde el año 84 que empezó aquí en España, ¿no? Y cómo poco a poco se ha ido sustituyendo a nivel, por ejemplo, religioso, un discurso basado en lo que se llamaba el relativismo, o sea, aceptar el que todo el mundo tenía derecho a vivir la vida que le daba la gana y que los católicos, por ejemplo, no tenían por qué demostrar públicamente que sus ideas eran, que tenían unas ideas políticas marcadas en un sentido u otro. Eso, por ejemplo, en los últimos años también se rompió. O sea, en los últimos años la manera también de ser católica es dar fe pública de
pues que estamos en contra del aborto, estamos en contra del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de modelos que tiene la juventud y que tiene la sociedad en general que tienen que ver con como si dijéramos, mostrar modelos de acción frente a modelos de inacción, que son falsos, porque si vemos este pañuelo que hay aquí delante y vemos también cuál ha sido la movilización de los jóvenes en todas partes en apoyo a Palestina, ¿no? Y contra la ocupación de su territorio, vemos que existe también una corriente que quizá está más invisibilizada de una acción diferente a estas acciones ultras, ¿no? Que también hay que poner en valor. Bueno, un poco en relación con esto sí que bueno, me gustaría compartir con vosotras y vosotros una anécdota que ha pasado precisamente en la puerta del Instituto de la Cabrera, y es que una de las jornadas de paro de solidaridad, digamos, con el pueblo palestino, pues parte del profesorado pues pintó en el suelo una bandera de Palestina, ¿no? Con ceras y tal. Y pues estos fines de semana han sido las fiestas del pueblo y allí ha aparecido un intento de pintar una esvástica, un intento fracasado, es decir, no les ha salido con el spray a la primera, ¿no? Y luego ya sí, una esvástica entera, ¿no? ¿A dónde voy con el ejemplo? Creo que es como también muy paradigmático del lío y del desconocimiento que hay, ¿no? Es decir, porque entonces, si estás defendiendo el nazismo de alguna manera, pues lo que no puedes defender es el sionismo. Hay algo ahí que colapsaría en principio, ¿no? O sea, una contradicción de términos, ¿no? Pero claro, más allá de eso, hay dos ideas que sí me gustaría tener presentes. Una, nosotros, que ya pues más bien somos boomer, para entendernos, venimos de también, a nosotros nos influyó mucho una escuela de pedagogía crítica que se funda sobre todo en torno al grupo Cronos en Salamanca, que habla mucho de la pedagogía crítica, y Raimundo Cuesta, que es un poco el líder intelectual de esta corriente hoy fedicaria, pues claro, defendía también hace unas semanas en Salamanca esta idea de que es que la escuela no puede ser el bombero de todo